del análisis es descendente. Sin embargo, también se habla de retroceder o de trabajar hacia atrás, lo que sugiere más bien como ir buscando premisas a partir de las cuales uno pueda demostrar lo que quiere demostrar. Bueno, no voy a entrar en la discusión sobre la interpretación de este punto, más bien más adelante veré que hay distintas variantes del análisis. En algunas se hace ese recorrido descendente hacia las consecuencias y luego la síntesis se vuelve de las consecuencias hasta el punto de partida del análisis, que es aquello que queremos probar. En este caso es importante que los pasos que se dan, los pasos deductivos que se den desde lo que buscamos probar hasta sus consecuencias lógicas sean reversibles. Y la síntesis sería una manera de verificar que esos pasos son reversibles. No siempre son reversibles, porque, bueno, claro que puede ocurrir que una proposición P implique lógicamente una proposición Q, pero Q no implique lógicamente la proposición P. Entonces, bueno, si se entiende, repito, el análisis como descendente hacia las consecuencias, la síntesis solo sería posible si los pasos de inferencia lógica son reversibles, o dicho de otra manera, si lo que une los distintos pasos del análisis son no solo implicaciones lógicas, sino equivalencias lógicas que se pueden recoger en ambas direcciones. Bueno, un segundo problema de interpretación que está muy relacionado con el primero es si los pasos del análisis son pasos deductivos o si son pasos en los que se requiere algo diferente a la deducción. Realmente se dice que entonces se necesitaría algo así como una intuición para el camino ascendente hacia las premisas en el análisis. Bueno, es claro que si uno defiende la interpretación según la cual la dirección del análisis es descendente, entonces los pasos del análisis son deductivos, mientras que si uno piensa que la dirección es ascendente, los pasos no son deductivos, sino que hay que intuir o encontrar de alguna manera no deductiva dada una proposición que queremos probar, hay que encontrar de una manera no deductiva una premisa o un antecedente a partir del cual se pueda demostrar eso que queremos demostrar. Y eso se puede realizar en varios pasos. Tal vez podemos avanzar hacia una premisa 1, luego ascender hacia otra premisa 2, etcétera, etcétera, hasta idealmente llegar a una premisa que no sea ya conocida o que ya haya sido demostrada, de modo que pueda servir de punto de partida para el camino de regreso, el camino de la síntesis. El tercer problema es el problema de en qué medida es necesaria la síntesis. Aquí también esto depende de si uno entiende, de cómo entienda uno la dirección del análisis. Si se trata de ascender hacia las premisas, uno pensaría que bueno, la síntesis es hasta cierto punto superflua, porque en el ascenso hacia las premisas uno ya ha venido pensando si lo que uno quiere demostrar se sigue realmente de las premisas. Y si uno entonces llega a una premisa que ya es conocida o supuesta como verdadera, digamos, la síntesis sería una cuestión meramente de recorrer, digamos, en el sentido inverso ese camino de ascenso, pero el camino de ascenso ya ha garantizado que hemos encontrado un punto de partida para poder demostrar la proposición que queremos demostrar, y el análisis sería entonces suficiente para resolver el problema. Trátese, bueno, ya sea de un problema de demostrar un teorema, también un problema de construir una figura. Y bueno, un cuarto problema de interpretación de este pasaje es el de la congruencia o concordancia que hay entre esta descripción que hace Papo y la práctica matemática de los geómetras griegos de la época o anteriores a Papo. Esto también está estrechamente relacionado con el primer problema de la dirección del análisis, porque, bueno, dependiendo de si uno encuentra ejemplos de análisis en los que se realice o bien el camino ascendente o bien el camino descendente,
digamos, la práctica matemática podría emplearse, o lo que se conozca acerca de la historia de esta práctica del método del análisis podría emplearse para justificar una u otra de las dos interpretaciones sobre la dirección del análisis. Bien, paso a dar algunos ejemplos de análisis con los cuales quisiera mostrar que hay varias variantes de este método. No me interesa mucho, digamos, resolver estos problemas de interpretación del pasaje de Papho, ni ser muy fiel a la historia de la matemática griega, sino simplemente ilustrar con los ejemplos que esta idea de trabajar hacia atrás o de razonamiento regresivo que está expresada en el pasaje de Papho, el análisis como razonamiento hacia atrás, esta idea, digamos, es un poco vaga, un poco general, pero esto permite también que haya distintas variantes de este método de análisis, que espero que queden ilustradas con los ejemplos. El primer ejemplo es el de la construcción de una bisectriz de un ángulo, es decir, dado un ángulo, cómo construir una recta que divida ese ángulo en dos partes iguales. El primer paso del análisis sería entonces el de trazar la figura, el ángulo disectado, como si ya hubiéramos resuelto el problema. Lo que tenemos allá a la izquierda, tenemos el ángulo y el segmento de recta que divide el ángulo en dos partes iguales, o sea, su bisectriz. A eso es a lo que queremos llegar, a una construcción de la bisectriz del ángulo con regla y compás, dadas las restricciones digamos, que se exigían de estas construcciones en la matemática griega. Queremos llegar entonces a la figura de la izquierda, y la figura de la derecha representa algo así como una situación previa, aunque pues parece ciertamente más complicada, una situación previa que a partir de la cual podríamos construir la bisectriz y demostrar que es la bisectriz. Entonces, en la figura de la derecha tenemos dos triángulos congruentes, dos triángulos de la misma forma y del mismo tamaño, construidos, digamos, en el interior del ángulo dado. Si pudiéramos construir esos dos triángulos congruentes, ya tendríamos la bisectriz del ángulo, porque, bueno, es claro que si los triángulos son congruentes, sus tres lados correspondientes son iguales, en particular los dos lados los dos ángulos que se juntan en el vértice izquierdo de la figura serían iguales. Por lo tanto, la base común de los dos triángulos sería la bisectriz del ángulo. Entonces, bueno, esto se puede interpretar como un trabajar hacia atrás. A partir de lo que queremos construir, la figura de la izquierda, retrocedemos a una figura a partir de la cual podemos llegar a la bisectriz. Y bueno, lo importante, por supuesto, es que la figura de la derecha sea fácilmente construible con regla y compás. Bueno, no es difícil pensar cuáles son los pasos de la construcción con regla y compás. Uno podría, digamos, copiar el mismo arco de círculo en los dos brazos del ángulo dado para formar dos lados de estos dos triángulos congruentes, y nuevamente con el mismo arco, con el compás, trazar dos arcos a partir de esos dos vértices del triángulo, el de abajo y el de arriba, trazar dos arcos que se intersectan en un punto por el cual va a pasar la bisectriz, de manera que la construcción se podría completar fácilmente con regla y compás. He presentado aquí este ejemplo como un ejemplo de trabajar hacia atrás, aunque pienso que también se podría ver como un trabajar desde la figura hasta algunas consecuencias deductivas. Si pensamos que la figura de la derecha se obtiene a partir de la figura de la izquierda con algunas construcciones auxiliares. Sin embargo, en ese caso, repito, lo importante es que los pasos que se hayan hecho, en este caso descendentes, se puedan recorrer en el sentido inverso. Bien, el siguiente ejemplo ya es un ejemplo que claramente no es de la matemática griega, un ejemplo de Polya para ilustrar lo que él entiende como razonamiento regresivo. Voy a plantear el problema, no lo voy a solucionar,
Simplemente lo que quiero resaltar de este problema es que si uno trabajara digamos, no hacia atrás, sino, bueno, primero leo la pregunta y luego hago esta observación. La pregunta es, ¿cómo haría alguien para traer de un río 6 litros de agua si no tiene a su disposición para medir el agua más que 2 recipientes, uno de 4 litros y otro de 9? Tal vez, digamos, la manera como uno podría comenzar a tratar de resolver el problema sería pues llenando los recipientes de varias maneras, vaciándolos de varias maneras para ver si uno casualmente llega a tener en el recipiente en el que caben 9 litros exactamente 6 litros. Pero esa manera de trabajar un poco a la loca es probable que no tenga mucho éxito, o si tiene éxito sería sobre todo cuestión de suerte. Aquí tenemos un caso de un problema para el cual esta idea de razonar hacia atrás o de trabajar hacia atrás resulta muy útil. Es mucho más fácil de resolver el problema si uno se imagina primero que lo tiene ya resuelto, es decir, que tiene en uno de los 2 recipientes, el más grande, tiene ya los 6 litros de agua, y trata de pensar qué situación previa de los 2 recipientes podría ser, digamos, un paso anterior para llegar a esa situación final del recipiente con los 6 litros de agua. Y dando varios pasos hacia atrás, es mucho más fácil de resolver el problema. Si quieren más adelante, pues no voy a dar la solución, simplemente sugiero que trabajar hacia atrás es una manera más fácil de resolver el problema. Más adelante podríamos ver si a alguno de ustedes se le ocurre cuál es la solución. El siguiente problema es un problema del álgebra, que también se utiliza el análisis. La pregunta es cuál de los números raíz de 3 más raíz de 11 o raíz de 5 más raíz de 8 es mayor. Bueno, pongo entonces los 2 números y un signo de interrogación entre los 2. El signo de interrogación lo que quiere decir es que todavía no sabemos cuál es la desigualdad que tenemos que poner allí, si menor que o mayor que. Pero bueno, poner los 2 números con el signo de interrogación, si uno piensa que el signo de interrogación eventualmente va a ser reemplazado por alguno de los signos de igualdad, es como suponer que el problema ya está resuelto, solo que no sabemos exactamente qué signo va en el lugar del signo de interrogación. Y bueno, aquí podría uno dar una serie de pasos deductivos, algunos de los cuales están ahí en la pantalla. Es decir, hacer algunas manipulaciones algebraicas con los 2 números, de manera que uno llegue a 2 números cuyo tamaño ya sea fácil de comparar, o 2 números tales que sea evidente cuál es el mayor. Entonces, el primer paso es elevar al cuadrado los 2 números. Si ustedes recuerdan, a más b, paréntesis al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, eso es lo que se está aplicando allí a los 2 números. Entonces, raíz de 3 más raíz de 11 al cuadrado sería 3 más 2 veces el producto de los 2, raíz de 3 por raíz de 11, pero esto es igual a raíz de 33, más 11. Al otro lado se hace lo mismo. Luego, bueno, en el lado izquierdo tenemos 3 más 2 raíz de 33 más 11, lo cual es igual a 14 más 2 raíz de 33. Al lado derecho tenemos 5 más 2 raíz de 40 más 8, o sea 13 más 2 raíz de 40. Pasando a restar el 13, como suele decirse, al otro lado de la desigualdad tendríamos 14 menos 13, o sea 1 más 2 raíz de 33, y al otro lado 2 raíz de 40. Luego elevamos otra vez al cuadrado para, digamos, deshacernos de las raíces. Bueno, finalmente en algunos pasos más que no he detallado aquí, llegamos a los números 528 y 729. En este punto ya sabemos cuál es la relación entre los 2 números. 729 es mayor que 528, podemos poner el signo menor que en el lugar del signo de interrogación,
y hacer el camino de síntesis, como lo llama Papo, es decir, recorrer todos los pasos que habíamos recorrido antes en el sentido inverso, para llegar a que raíz de 3 más raíz de 11 entonces también es menor que raíz de 5 más raíz de 8. Bueno, creo que ese es un procedimiento familiar. En la álgebra también se tratan así algunas ecuaciones. Y bueno, lo que quería resaltar entonces es que estos procedimientos más o menos conocidos en el álgebra pueden verse como procedimientos analíticos, en el sentido de este amplio de análisis, como trabajar hacia atrás. Bien, hemos visto entonces diferentes ejemplos y variantes del análisis. En algunos los pasos son deductivos, en algunos se requiere algo así como una intuición, como en el caso de los dos recipientes para llegar a tener 6 litros de agua. Ahí pues no se trataría de hacer pasos deductivos o inferencias lógicas, sino pasos más bien intuitivos. Y bueno, lo que quería resaltar en este punto es que a mayor precisión del método, es decir, en la medida en que se precise cuáles son los pasos del método de análisis, por ejemplo, que se diga que son pasos de deducción lógica, tendríamos un menor rango de aplicación. Recuerden que si los pasos son de deducción lógica, el método solo funciona si trabajamos a través de equivalencias lógicas y no solo de implicaciones lógicas. Si en vez de tomar los pasos del análisis como deducciones que se puedan invertir, los tomamos como búsquedas de premisas, entonces tendríamos un mayor rango de aplicación del método. El método podría aplicarse a casos donde no tenemos equivalencias lógicas, sino solo implicaciones en un solo sentido. Y si hacemos mucho más laxo la descripción del método, mucho más vaga, si decimos que análisis es trabajar hacia atrás, entonces esto incluye una gran cantidad de problemas, no solo matemáticos, digamos, el método sería aplicable a un gran número de problemas, no solo matemáticos, sino también de otro tipo, como el caso de los recipientes de agua, problemas también como de índole práctica. Bueno, paso a un segundo ejemplo de un método heurístico en la matemática griega, que es el método mecánico de Arquímedes. Arquímedes, en un tratado que se llama El Método, describe su método heurístico. Es un método heurístico que se aplica principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes. Arquímedes describe el método de la siguiente manera. Dice: he creído oportuno confiarte por escrito y explicar en este libro las características propias de un método con el cual te será posible abordar la investigación de ciertas cuestiones matemáticas por medio de la mecánica. Algo que por lo demás estoy convencido no es en absoluto menos útil en orden a la demostración de los teoremas mismos, pues algunos de los que primero se me hicieron patentes por la mecánica recibieron luego demostración por geometría, habida cuenta de que la investigación por ese método queda lejos de una demostración. Bueno, una observación es que Arquímedes ya aquí hace de manera muy consciente una distinción entre lo que es un método heurístico para hallar ciertas verdades matemáticas y lo que es un método de demostración o de justificación lógica de estas verdades matemáticas. Dice al final del pasaje que su método, en el que digamos, se hacen ciertas analogías con la mecánica, su método queda lejos de una demostración y sin embargo el método heurístico podría ser útil para encontrar la demostración de estos teoremas. Más adelante voy a tratar de explicar cómo el método heurístico puede ayudar a la demostración, pero lo importante aquí es subrayar que Arquímedes distingue claramente entre el método para encontrar la solución del problema o para descubrir la verdad sobre el área o el volumen de cierta figura,
y el método de demostración. Bueno, subrayo dos características generales del método heurístico de Arquímedes. No hay ejemplos de la aplicación del método porque, bueno, eso nos llevaría todo el tiempo restante de la charla. Los ejemplos que da Arquímedes son ejemplos complicados y un poco largos de examinar, pero la idea general del método heurístico de Arquímedes digamos, se basa en dos ideas fundamentales. Primero, usar una analogía mecánica, es decir, comparar las áreas o volúmenes que se quieren calcular como si fuesen objetos físicos cuyos centros de gravedad se ponen en los extremos de una balanza. De esa manera, entonces, si digamos un segmento de una parábola y un triángulo se ponen en los dos extremos de una balanza ideal, por supuesto, porque estos objetos no son objetos físicos, si se ponen en los dos extremos de una balanza de modo que, o sea, de alguna manera se puede demostrar que la balanza queda equilibrada, entonces podemos decir que las dos áreas son iguales. Y bueno, para mostrar, digamos, que la balanza queda equilibrada cuando se ponen dos figuras geométricas en sus extremos, Arquímedes hace uso de una segunda idea fundamental en su método, y es la idea de descomponer un área en segmentos de recta. Por ejemplo, un rectángulo, por ejemplo, en las alturas del rectángulo, en líneas, en una cantidad potencialmente infinita de líneas que compondrían un rectángulo, o descomponer un volumen en una cantidad también potencialmente infinita de secciones planas. Aquí muchos han visto una anticipación de Arquímedes del uso de magnitudes infinitesimales para el cálculo de áreas y volúmenes. Con este método heurístico, Arquímedes logra hallar ciertas fórmulas para áreas o volúmenes, por ejemplo, la fórmula para el área del círculo, una fórmula para el volumen de un cono inscrito en un cilindro, según la cual el volumen del cono inscrito en el cilindro es un tercio del volumen del cilindro, y teoremas similares. Es significativo que Arquímedes no quede, digamos, de todo satisfecho con el descubrimiento de las fórmulas para estas áreas, sino que utiliza un método diferente a este método mecánico para demostrar esos teoremas. Y nuevamente surge la pregunta de, bueno, si ya con un método heurístico hemos descubierto una verdad matemática, ¿por qué parecería necesario demostrar? Tal vez estamos tan acostumbrados a que los teoremas matemáticos se demuestran que la pregunta nos puede sorprender un poco, pero de hecho en la matemática pregriega no hay evidencia de que las verdades matemáticas que hayan encontrado los egipcios y babilonios y que aplicaban para la solución de problemas prácticos, algunos de ellos también cálculos de áreas y volúmenes, no hay evidencia de que los matemáticos pregriegos demostraran estas fórmulas. Se interesaban solo, digamos, en su aplicación a problemas prácticos. Es en la matemática griega donde primero encontramos esta pretensión de dar demostraciones lógicas de las verdades matemáticas, y entonces digamos, este hecho histórico me parece a mí que nos conduce a no presuponer, digamos, que el uso de demostraciones lógicas es esencial en la matemática. Puede haber una matemática aplicada y práctica sin el uso de deducciones lógicas. Y la pregunta que suscita esto entonces, ¿qué es lo que lleva a la necesidad o al deseo de demostrar una verdad matemática luego de que ya se ha descubierto? Al final de la charla haré algunas sugerencias sobre este asunto. Bien, bueno, daré entonces ahora un
par de características generales del método demostrativo, a diferencia del método heurístico de Arquímedes. Es un método que se basa, por una parte, en el método de exhaustión, que es atribuido a Eudoxo, un matemático griego anterior a Arquímedes. La idea de la exhaustión es la de circunscribir o inscribir figuras rectilíneas dentro o fuera, dependiendo de si se inscribe o se circunscribe, de una figura que tiene bordes curvos. Por ejemplo, si se trata de un círculo, podríamos primero inscribir un cuadrado dentro del círculo, luego dividiendo los lados del cuadrado en dos, podríamos llegar a un octágono dentro del círculo, un octágono cuya área esté más cerca del área del círculo. Luego podríamos construir un polígono de 16 lados cuya área se aproxime todavía más a la del círculo. Y bueno, supongo que el nombre de exhaustión se debe a que esto sugiere la idea de que inscribiendo polígonos que tengan cada vez un mayor número de lados dentro de un círculo, uno podría pensar que se va agotando el área del círculo. Incluso uno podría pensar, aunque esto es una idea digamos intuitiva y tal vez poco clara y precisa, uno podría pensar que el círculo es en últimas algo así como un polígono que tiene un número infinito de lados. Entonces los polígonos con un número de lados cada vez mayor se van acercando al círculo y el área de ellos también se va acercando cada vez más al área del círculo. Aquí también tenemos una idea que se asemeja a la idea del límite al infinito en el cálculo infinitesimal que fue desarrollado muchos siglos después. Bueno, entonces, para demostrar estas verdades descubiertas con el método mecánico, Arquímedes utiliza esta idea de ir inscribiendo o circunscribiendo polígonos en figuras curvilíneas. Y una segunda idea importante en este método de demostración es la de usar la demostración indirecta o la reducción al absurdo. En general, las pruebas de Arquímedes tienen la forma siguiente. Supongamos que se trata, por ejemplo, de demostrar que el área de un círculo es igual al área de cierto triángulo. Y bueno, dada la manera como se describen los lados del triángulo, eso equivale a demostrar que el área del círculo es pi r al cuadrado, aunque Arquímedes no lo formularía de esa manera. Si se quiere demostrar entonces que el área del círculo es igual al área de un triángulo, la idea sería suponer que son diferentes y llegar a una contradicción. Suponer entonces que el área del círculo es mayor que la del triángulo y mostrar que eso es imposible. Suponer en segundo lugar que el área del círculo es menor que la del triángulo, mostrar que eso también es imposible porque implica una contradicción. Y dado que, bueno, entre dos áreas solo hay la posibilidad de que o una sea mayor que la otra, o sea menor, o sean iguales, entonces la única posibilidad que resta es que sean iguales. Y bueno, para mostrar que la suposición de que el área del círculo es mayor que la del triángulo o es menor, para mostrar que eso lleva a una contradicción, se usa la idea de exhaustión, de aproximar el área del círculo por medio de polígonos. Bueno, nuevamente aquí está esta pregunta que planteaba antes, sobre la cual volveré más adelante. Habiendo hallado el área o el volumen buscado, ¿para qué se requiere la demostración? ¿Qué ganamos con una demostración? Si ya el método de descubrimiento nos ha permitido hallar la verdad que estábamos buscando. Otra manera de plantear la pregunta es cómo y por qué razones la matemática griega se vuelve una matemática de carácter hipotético deductivo. ¿Por qué la idea de usar axiomas y de a partir de esos axiomas demostrar los teoremas? Tal vez, bueno, algo que anticipo como una posible respuesta a esta pregunta es quizás el ansia de certeza.
quizá el método de descubrimiento deje todavía algunas dudas acerca de si lo que hemos descubierto es con seguridad una verdad, y quizá sea como el ansia de acallar cierto escepticismo el que lleva a buscar mayor certeza en la demostración lógica que en el método heurístico. Después de todo, el método de demostración se supone que es más riguroso desde el punto de vista lógico. En los métodos de descubrimiento se utilizan ideas que pueden parecer problemáticas desde el punto de vista lógico, como suponer que un área es similar a un objeto físico que tiene un centro de gravedad, que se puede dividir en infinitas partes, o cosas de ese tipo. Bien, pasamos a un tercer ejemplo de método heurístico en la matemática, aunque bueno, podría asimilarse al primer ejemplo. Es el caso del álgebra. El álgebra, por muchos algebristas antiguos como Vieta, era considerada un arte analítico, era considerado como un caso del método de análisis. ¿En qué sentido se podría considerar el álgebra como un arte analítico? Bueno, en el álgebra es muy importante la introducción de variables y su manipulación algebraica, y la introducción de variables para resolver un problema puede ser interpretada como la suposición de que esas variables son ya conocidas, se les da entonces un nombre, pero no un nombre, digamos, concreto, no todavía el nombre de un número, pues ese número lo desconocemos, pero al introducir la variable x y y es como si dijéramos, ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar, son estos números x y y, se expresan ciertas relaciones entre estas variables en ecuaciones y se tratan de resolver esas ecuaciones. Y bueno, los procedimientos, las manipulaciones algebraicas que se hacen con estas ecuaciones pueden verse entonces como pasos de análisis. Por ejemplo, el procedimiento de despejar una incógnita para resolver una ecuación, una ecuación lineal, podría concebirse como un procedimiento analítico. Nombramos la incógnita x como si ya la hubiéramos encontrado, y despejar la incógnita hasta llegar a x es igual a cierto número específico sería hacer los pasos de análisis. Verificar que ese número encontrado con el análisis sí satisface la ecuación o las relaciones que se piden, sería lo que podría llamarse como el camino inverso del análisis, es decir, la síntesis. Bueno, un ejemplo que tal vez recuerde a ustedes sus clases de bachillerato, un ejemplo del uso del análisis en el álgebra sería el siguiente: un granjero tiene gallinas y conejos, sus animales tienen 50 cabezas y 140 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos tiene? Como ustedes recuerdan, la idea es expresar estos datos que se nos dan en el planteamiento del problema en la forma de ecuaciones. Y repito, el planteamiento de las ecuaciones es como decir, ya tenemos el problema resuelto, x más y es igual a 50, 2x más 4y es igual a 140, solo que hay que especificar cuáles son x y y. Y para encontrar x y y, entonces hacemos unos pasos que podríamos considerar como pasos del análisis, en este caso pasos deductivos. Por ejemplo, en la segunda ecuación, 2x más 4y igual a 140, dividir ambos lados por 2. La igualdad se conserva y obtenemos x más 2y igual a 70. Con estas dos ecuaciones de la derecha, x más y igual a x más 2y, ahí no debería decir más sino igual a 70. Con esas dos ecuaciones podríamos hacer lo siguiente: restamos la primera de la segunda, entonces tenemos x menos x es 0, desaparecen las x, vamos a decirlo así, 2y menos y es igual a y,
quedaría y solamente al lado izquierdo y al lado derecho 70 menos 50, es 20, y es igual a 20, y como x más y es igual a 50, si y es igual a 20, x es igual a 30. Y bueno, podríamos devolvernos de y igual a 20 a x igual a 30, haciendo la síntesis, para verificar que estos dos números sí satisfacen las dos condiciones del problema, y es que, bueno, que hay 50 cabezas en total y 140 patas en total. Bien, aquí, bueno, tenemos otro, no sé si llamarlo un método, pero cierta, digamos, un tipo de procedimiento típico en la matemática es el de generalización. Si hemos resuelto un problema, o si un matemático ha resuelto un problema, el matemático no se siente generalmente satisfecho con la solución de ese problema particular. Muchas veces se pregunta a qué otros problemas similares se puede aplicar esta solución. Entonces, bueno, solucionamos un problema digamos, con dos ecuaciones, y podemos, para generalizar y para aplicar esta solución a otros problemas similares, podríamos reemplazar los números 50 y 70 que teníamos en el problema anterior por, digamos, números no especificados, h y f, y bueno, el mismo método de solución del problema anterior, podríamos llegar a la solución de este grupo general de problemas donde h y f pueden ser números cualesquiera. Incluso podríamos dar un paso más allá en la generalización. La idea es sacarle el mayor jugo posible a la solución de un problema particular. Podríamos dar un paso más allá en la generalización y preguntarnos en qué casos dos ecuaciones lineales de la forma ax más by igual a c y a' x más b' y igual a c' tienen solución, cuando no tienen solución, cuando tienen más de una solución, tal vez infinitas soluciones, y bueno, todo ello entonces depende, si uno sigue los pasos sugeridos por la solución del problema particular, todo ello depende si hay solución o no, si hay más de una, depende de ciertas relaciones entre los números ABC y A', B', C'. Y generalizando aún más, se puede llegar a lo que yo llamo aquí abajo la supergeneralización de Descartes, y es, bueno, es, digamos, la idea de utilizar el álgebra como una especie de método universal para resolver problemas matemáticos, incluso para resolver problemas también no matemáticos. Los pasos de esto que he llamado, siguiendo a Poglia, el patrón cartesiano para resolver un gran número de problemas, los pasos serían los siguientes, que resumen un poco el espíritu, aparecía entre paréntesis, el espíritu de las reglas para la dirección del espíritu de Descartes. Serían, básicamente los pasos serían reducir todo problema a un problema matemático, me parece demasiado ambicioso y ciertamente lo es. Reducir todo problema matemático a uno algebraico, algo que también, bueno, hay dudas de que se pueda realizar en toda la generalidad con la que se lo pone aquí, y reducir todo problema algebraico a la solución de una sola ecuación. Eso es un método que sugiere Descartes en esta obra suya, Reglas para la dirección del espíritu. Bien, pasamos ya a algunos ejemplos más contemporáneos de trabajo en heurística o en métodos para solución de problemas matemáticos. Tal vez quien ha hecho contribuciones más importantes a la heurística matemática en el siglo pasado es George Poglia, creo que es un matemático húngaro, pero no estoy muy seguro de ello. En todo caso trabajó en Estados Unidos y publicó varios libros sobre heurística matemática, tratando de encontrar patrones o pautas generales para resolver problemas en matemáticas.
Sus libros son, el primero que publicó se llama How to Solve It. Luego publicó una obra en 2 volúmenes, Patterns of Plausible Inference, y su tercera obra sobre este tema fue Mathematical Discovery. En estas 2 últimas obras, Polya trata de llegar a ciertos patrones generales de descubrimiento matemático a partir de ejemplos, que es un poco lo que he venido tratando de ilustrar en los ejemplos anteriores. Podríamos hablar entonces del patrón analítico, el patrón mecánico de Arquímedes, el patrón algebraico, y bueno, la idea es que una vez encontrada la solución a un problema particular, uno puede tratar a partir de esa solución particular de llegar a formular reglas generales para resolver no solo ese problema particular, sino un conjunto amplio de problemas similares. Bueno, un segundo aporte importante de Polya a la heurística es digamos, un método muy general, un poco menos general que esto que he llamado antes la supergeneralización cartesiana, porque no se aplica a todo problema, sino a problemas. Bueno, en realidad sí se podría aplicar, creo, ahorita lo vemos, a problemas no matemáticos. Es la idea de dar como algunas reglas, y es significativo que Polya las formule en forma de preguntas que pueden sugerir los pasos en la solución de un problema matemático cualquiera. Aquí volvemos a algo que traté de ilustrar en el caso del análisis matemático. Si uno quiere tratar de plantear pautas generales para resolver un gran número de problemas matemáticos, estas pautas tienen que ser vagas y generales. O sea, entre mayor el rango de aplicación, mayor vaguedad en las reglas. Mientras que si uno trata de encontrar un método para resolver, digamos, una cantidad limitada de problemas matemáticos, las pautas pueden ser más precisas. Y lo que tenemos aquí en el segundo caso es un método muy general que plantea Polya en su primera obra, How to Solve It, para resolver problemas. El hecho de que sea formulado en preguntas sugiere que puede haber aquí una relación entre esta lógica de descubrimiento que está tratando de trabajar Polya y la lógica interrogativa, es decir, una lógica que se basa en la idea de que la investigación en cualquier campo de conocimiento es una investigación digamos, cuyos pasos más importantes son la formulación de preguntas. Es un poco, quienes han trabajado en lógica interrogativa, por ejemplo, el lógico finlandés Jaakko Hintikka, se han inspirado un poco en el método socrático para llegar a esta idea de que la investigación, no solo en filosofía, sino en general, en las ciencias, la investigación debe realizarse sobre la base de la formulación de problemas y preguntas. Bien, como dije antes, Polya trata en sus obras, a partir de ciertos ejemplos particulares, de llegar a patrones generales de descubrimiento matemático. Y bueno, para ilustrar esta idea de llegar de ejemplos a patrones, cita 2 pasajes del discurso del método de Descartes. El primero Descartes dice: cada problema que yo resolví se volvió una regla que posteriormente sirvió para resolver otros problemas. Y en el segundo pasaje dice: si encontré algunas nuevas verdades en las ciencias, puedo decir que todas ellas resultan o dependen de 5 o 6 problemas principales que logré resolver y que yo considero como esas tantas batallas en las que la fortuna de la guerra estuvo de mi lado. Bien, ejemplos de estos patrones heurísticos a los que se puede llegar a través de ejemplos
de soluciones de problemas particulares son los siguientes, 3 que hemos visto ya: trabajar hacia atrás, análisis o razonamiento regresivo, el patrón algebraico cartesiano y el patrón de la generalización. Otros que no hemos visto ilustrados aquí, pero que estudia Polya en sus 2 últimas obras, son el patrón de los 2 lugares geométricos para resolver problemas de construcción geométrica, el patrón mecánico de Arquímedes, este también lo hemos visto ilustrado ya o pues, descrito de manera general, el patrón de la analogía, es decir, la idea de, dado un problema a resolver, tratar de apoyarme en un problema análogo para el cual yo ya tenga una solución, el patrón de la inducción o recursión. Aquí simplemente observo que se habla aquí de inducción matemática y no de la inducción digamos en el sentido de generalización empírica, el patrón de la superposición, patrón de las figuras similares, de las figuras auxiliares, etc. Es decir, en todo caso, Polya trata de demostrar que con estos patrones que para un rango amplio de problemas matemáticos se pueden formular reglas o procedimientos generales que permitan descubrir la solución de estos problemas. Bien, en How to Solve It, el propósito de Polya es un poco más ambicioso, no patrones de descubrimiento para ciertos conjuntos de problemas, sino la idea es como esbozar un método general para resolver problemas. El método tendría 4 pasos. El primero, comprender el problema. Para esto entonces los pasos estarían sugeridos por preguntas: ¿cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición que debe cumplir la incógnita? ¿Es suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Es redundante? ¿Es contradictorio? Un segundo paso de este método general sería, una vez comprendido el problema, concebir un plan para resolver el problema. Y para esto las preguntas que según Polya pueden ayudar son: ¿se ha encontrado con un problema semejante? Tal vez el uso de la analogía en la heurística. Incluso ello sugeriría también un patrón, digamos, si una solución a un problema semejante permite solucionar el problema que tengo ahora, podría también permitir solucionar muchos problemas análogos y tendríamos ya no solo la solución a un problema, sino un patrón de solución para un conjunto amplio de problemas. Otras preguntas que ayudan a concebir el plan para resolver el problema serían: ¿conoce un problema relacionado con este? ¿Conoce un teorema que le pueda ser útil? ¿Podría denunciar el problema en otra forma? ¿Puede imaginarse un problema análogo que sea más accesible? ¿Puede resolver una parte del problema? Y otras preguntas similares. Fíjense que, bueno, uno pensaría se trata de preguntas demasiado generales, demasiado vagas, y por ello uno podría preguntarse qué tan útiles son en la práctica, pero como ya mencioné antes, si se trata de un método general para la solución de problemas, resulta poco razonable esperar que las pautas que se den en ese método general sean pautas muy concretas o específicas. Se trataría de pautas muy generales, pero que en todo caso pueden ayudar a encontrar los pasos que se deben dar para la solución del problema. El tercer gran paso en este método heurístico de Polya es la ejecución del plan. Aquí él plantea 2 preguntas. ¿Puede usted ver claramente que el paso es correcto? Es decir, cuando está ejecutando su plan, está realizando los pasos que se han anticipado en ese plan. Entonces, digamos, aquí la idea es si se puede ver intuitivamente que esos pasos son correctos o si esos pasos requieren una demostración. Entonces la pregunta sería si puede usted
puede usted demostrar o probar que ese paso es correcto. Y el cuarto punto en el método, que tiene que ver con lo que yo antes llamaba sacarle el jugo a la solución de un problema, es decir, una vez solucionado el problema, no detenerse ahí, sino pensar en si la solución a ese problema puede, digamos, llevar a la solución a otros problemas, o si de ella se pueden extraer algunas pautas metodológicas útiles. Entonces, para esto, las preguntas que sugiere Polya son: ¿puede usted verificar el resultado o el razonamiento? Ahí falta algo. ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? O tal vez eso es algo que no debería estar ahí, sino en el paso anterior 3. Luego, ¿puede obtener el resultado en forma, hay una laguna, puede verlo de golpe? ¿Puede usted emplear el resultado o el método en algún otro problema? Esta última pregunta la resalto como muy importante, porque es la que puede llevar de una solución a un problema particular a un patrón general. Tal vez un ejemplo de esto lo vimos ya en el caso del álgebra, la solución al problema de las gallinas y los conejos. Si uno se pregunta si el método utilizado en esa solución se puede utilizar para algún otro problema, la solución a ese problema podría llevar a un método para resolver pares de ecuaciones simultáneas, por ejemplo. Y si uno generaliza más, podemos llegar a algo así como un método general, como el que planteaba Descartes en las reglas para la dirección del espíritu. Para terminar, algunas consideraciones finales sobre el descubrimiento y la demostración en matemáticas. La primera es sobre la distinción que se suele hacer entre lógica ampliativa y lógica deductiva. Esto tiene que ver con una objeción, un reparo que habitualmente se hace a la lógica deductiva, y es que la lógica deductiva puede servir solamente para extraer las conclusiones que ya están implícitas en un conjunto de premisas, pero la lógica deductiva no puede ampliar nuestro conocimiento. Si se trata de ampliar nuestro conocimiento, y si esto puede hacerse de alguna manera metódica, entonces requeriríamos de una lógica que podríamos llamar entonces ampliativa. Y bueno, la heurística es otro nombre que se le podría dar a esta lógica ampliativa, si es que existe algo así como una heurística o una lógica del descubrimiento, como he venido tratando de sugerir a través de los ejemplos que he dado anteriormente. Bueno, creo que pues hay varias sugerencias acerca de cuál podría ser una lógica ampliativa que sea más útil para descubrir conocimiento nuevo y no solo para explicitar lo que ya sabemos, que sería lo único que podría ser la lógica deductiva. Digamos, hay la idea de que la lógica ampliativa podría consistir básicamente en inducción, en la inducción tal como se la entiende en la filosofía de las ciencias naturales. Inducción como un proceso de generalización que va de casos particulares a leyes generales. En la charla de Douglas Niño hemos también sugerido que la lógica ampliativa puede ser la lógica abductiva, es decir, una lógica en la que se trata de buscar hipótesis para explicar algunos datos que ya tenemos. Y bueno, aquí en el contexto de esto, de la lógica del descubrimiento matemático, podríamos pensar que la lógica ampliativa tendría que ser una lógica del descubrimiento, que podría estar muy estrechamente relacionada con la lógica interrogativa en la que trabajan lógicos como Hintikka. De hecho, Hintikka piensa que la lógica interrogativa es una lógica de la abducción.
Bueno, una segunda consideración, bueno, tiene que ver con una pregunta que ya había planteado antes: si se ha descubierto una verdad matemática o una solución a un problema. Aquí subrayo que es significativo que